Hola a todos, muy buenos días. En nombre del Grupo Legrand quiero darles la más cordial bienvenida al inicio del ciclo de charlas de la especialidad de protecciones eléctricas. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y bueno, los voy a estar acompañando como moderadora de este y todos los webinars que vendrán de forma semanal a realizarse los días lunes a las 10 de la mañana. Así que bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir un rato con nosotros, donde vamos a hablar de un tema muy interesante y como lo son las protecciones eléctricas, y además de ser un tema interesante, es un tema muy importante para la seguridad de las personas, de las instalaciones, así que bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias a los que nos están saludando a través del chat, Ricardo, Catherine, Jaime, Carlos, Armando desde Valparaíso, desde Ñuñoa, a todos muchísimas gracias por sus saludos, por sus buenos días, bienvenidos a este primer webinar, como les decía, de esta especialidad que consta de 5 webinars. Vamos a estar compartiendo por 5 lunes seguidos. Hay un día que es martes, porque el próximo lunes 1 de noviembre es feriado, así que nos vamos a ver en esa instancia el día martes, pero bueno, vamos a estar compartiendo aquí todos juntos y espero que nos puedan acompañar durante toda esta especialidad para que puedan conocer las distintas protecciones que hay, que existen, cuáles son sus normativas asociadas, cuáles son las normas también de instalación, etcétera. Así que bienvenidos, va a estar excelente este webinar, actualizado también a lo que es el nuevo reglamento eléctrico chileno, el decreto número 8 que entró en vigencia el pasado 12 de julio. Así que sé que va a ser una jornada muy provechosa para todos ustedes y también para nosotros, con su compañía, con sus preguntas y también con sus experiencias relacionados con este tema. Así que como les comentaba, este es el primer webinar de 5. Comenzamos con la protección diferencial y cómo estas protegen a las personas, protegen la vida de las personas, y ya el próximo martes vamos a estar viendo lo que son las protecciones modulares, específicamente los interruptores termomagnéticos. Así que bueno, los invito a participar desde ya, a comentarles que cada uno de estos webinars al finalizar emiten un diploma de participación, ¿ok? Les va a llegar un correo electrónico al finalizar la sesión, cuando cerremos la sala, un correo electrónico de agradecimiento por haber compartido con nosotros, y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder descargar su diploma de participación. Importante acá, este diploma de participación es generado por nuestra plataforma, la plataforma que nos presta servicios Click Meeting, y toma sus datos del formulario de inscripción. Así que tengan mucho cuidado con los datos que ingresan en el formulario de inscripción, traten de colocar sus nombres con sus respectivas mayúsculas, minúsculas, acentos, para que su diploma pueda quedar excelente con su nombre tal cual es, porque como les decía, esto le envía automáticamente la plataforma al instante de que se cierra la sala para que ustedes lo puedan tener desde ya. Así que, bueno, mucho cuidado con la información que colocan en el formulario, específicamente con su nombre. Coloquen su nombre completo, si así lo desean, su nombre en mayúsculas, con acentos, etcétera, para que no haya ningún inconveniente, ya que esto es generado automáticamente por la plataforma. Y ya para finalizar, no quiero aburrirlos más con esta introducción tan larga. Todos aquellos participantes que estén en los 5 webinars de esta especialidad van a obtener un diploma adicional generado por nuestro departamento de capacitación del Grupo Legrand en Chile, donde van a estar todas las horas que ustedes nos dedicaron con nosotros por haber participado en toda la especialidad. Está muy lindo este diploma y bueno, también contiene las horas. Así que además de estos diplomas individuales de cada webinar, van a tener la oportunidad, si nos pueden acompañar durante los 5 webinars, de obtener este diploma adicional. Así que eso quería comentarles como inicio de esta especialidad. Cualquier duda, consulta que puedan tener, problema en el chat, etcétera, lo dejan ahí en el chat. Esa es la herramienta que ustedes tienen para comunicarse con nosotros. Yo voy a activar el modo preguntas, que tan solo consiste en que van a ver un símbolo de interrogación, un icono con un símbolo de interrogación, y de esta forma su pregunta se va a marcar un color celeste, se va a remarcar de un color azul, y nosotros va a ser mucho más sencillo para poder ir respondiéndola, para que no se vaya a perder su pregunta con los saludos, con los comentarios que vamos haciendo normalmente en el chat. Así que los invito a utilizarlo, es muy sencillo. Y con respecto a esta presentación que estamos viendo ahora mismo,
como lo pueden ver acá. La van a poder descargar en un par de minutitos. Yo les voy a dejar un link en pantalla para que ustedes la puedan guardar, la puedan descargar en formato PDF y puedan obtener toda la información que Salvador, nuestro relator del día de hoy, ha preparado para ustedes. Así que eso quería comenzar hablando con ustedes, comentándoles, y ahora sí, bueno, quiero presentarles al relator del día de hoy, y este es Salvador Burton. Salvador Burton es Product Manager del Grupo Legrand, así que nos va a estar acompañando en la mañana de hoy, en esta hora que tenemos para conversar de este tema tan interesante. Así que, Salvador, no sé si ya estás por ahí para que podamos comenzar y dar inicio con esta capacitación. Qué bueno, acá nos dicen saludos desde la comuna de Negrete. Estamos viendo el webinar con un curso de cuarto medio de la especialidad de electricidad. Bienvenidos a todos los del curso de cuarto medio, muchísimas gracias. Y bueno, aquí está Salvador para que demos inicio con este tema y no quitarle más tiempo. Salvador, muy buenos días y gracias por estar aquí. Hola Alba, muy buenos días a todos. Qué bueno que estén conectados ahí desde otros lugares y bien agrupados los cursos ahí participando de estas actividades. Bueno, como decía Alba, mi nombre es Salvador Burton, soy Product Manager, ¿cierto?, de la empresa Legrand Chino. Hoy día tengo la oportunidad de estar con ustedes para hablar un tema súper interesante, ya respecto a la protección diferencial, que dentro de las protecciones, ¿cierto?, eléctricas que acostumbramos a ver en nuestras instalaciones, cumple un rol que para mí, y yo creo que para muchos, es el rol más importante, que es proteger la vida de las personas, ¿ya? Gracias a esta protección, ¿cierto?, se ha podido reducir en gran medida los accidentes eléctricos con resultados fatales, ¿cierto?, porque cumple, como decía, este rol, y lo vamos a ver más adelante, de desconectarnos, ¿cierto?, cuando estamos siendo sometidos a una corriente eléctrica, ¿ya? Como Ala lo mencionaba, yo igual, bueno, teníamos una slide un poco para comentar lo mismo. Esto es un ciclo de charlas, esta es la primera, ¿cierto?, que comienza con protecciones diferenciales, pero los dejamos desde ya invitados a que puedan participar de las demás, donde se van a tratar, ¿cierto?, las otras protecciones, ¿cierto?, ya sean de termomagnéticos más tradicionales o de pequeña potencia, ¿cierto?, como conocemos, estamos habituados a ver en nuestra casa, ¿cierto? Y otras protecciones más grandes, como son las cajas moldeadas, ¿cierto?, los interruptores de corte en aire, y también, ¿cierto?, los limitadores de sobretensión, una solución, ¿cierto?, que cada vez está siendo más demandada, ¿cierto?, y se está utilizando más para proteger, ¿cierto?, nuestros equipos en casa. Bien, así que desde ya, bueno, para que comencemos, dejar los invitados a que puedan participar de las siguientes actividades, y comencemos entonces con ver la protección diferencial. Bien, la protección diferencial, como les decía, tiene un rol súper importante. Nosotros estamos sometidos o expuestos finalmente a distintos riesgos. Finalmente, la electricidad cada día forma parte más importante de nuestro día a día. De hecho, cuando nos quedamos sin energía eléctrica por alguna falla dentro de la red de distribución u otros motivos, realmente pasamos algunas horas y luego ya empezamos a resentir el hecho de no tener electricidad. Lamentablemente, dentro de todas las cosas positivas que nos aporta, ¿cierto?, la energía eléctrica, también tiene riesgos que son inherentes, ¿cierto? Algunos de estos riesgos, finalmente, para las personas son el de electrocución, ¿cierto?, riesgos de quemaduras, cuando estamos sometidos por un tiempo más prolongado, ¿cierto?, a un contacto eléctrico, y además de una tensión mayor, a la proyección de material, ¿cierto?, en el caso de algún cortocircuito o alguna falla, a intensidad luminosa, por ejemplo, cuando estamos, ¿cierto?, en presencia de alguna especie de arco eléctrico, ¿cierto? Eso también puede generarnos a nosotros un riesgo, ¿cierto?, con esta intensidad luminosa a nivel de nuestra visión, ¿ya? Y la que, bueno, jamás querríamos llegar, ¿cierto?, que es a la muerte de la persona de una forma accidental, ¿cierto?, por un contacto de energía eléctrica. Entonces estamos en riesgo de cierta forma constante cuando trabajamos u operamos con energía eléctrica, ¿ya? Y estos son los riesgos finalmente que tenemos que tomar consideraciones para poder prevenir, ¿cierto?, para evitar que este tipo de situaciones, ¿cierto?, lleguen a pasar. Entonces, el único finalmente dispositivo en la actualidad que entrega reales garantías finalmente de protegernos y de tener esta seguridad
y además a un bajo costo son finalmente las protecciones diferenciales. Por eso se demandan, ¿cierto?, cada vez con mayor fuerza. Vamos a ver más adelante que antes nuestra norma NSH 4 2003 le exigía, ¿cierto?, para los circuitos de enchufe, ahora también lo hace para la parte de iluminación. Por tanto, vemos, ¿cierto?, que es una protección que nos va a seguir acompañando, ¿cierto?, y va a seguir siendo demandada. Ahora, el origen del riesgo, ¿cierto?, de este riesgo eléctrico, la verdad que viene de las instalaciones de corriente alterna. Los accidentes, por ejemplo, ocurren fundamentalmente en industrias y en el hogar. Vamos a ver un poquito más adelante que los riesgos finalmente con los cuales estamos expuestos en el hogar también son bastante grandes, ¿cierto? Y de hecho representan un porcentaje bastante importante de electrocuciones, ¿cierto? O de daños finalmente provocados por energía eléctrica. Cada año decenas de personas, ¿cierto?, quedan con alguna incapacidad, ¿cierto?, o no tienen, ¿cierto?, luego una actividad normal, luego de haberse visto expuestas ante una falla eléctrica, ¿ya? Y si bien, ¿cierto?, como decíamos, la energía eléctrica está catalogada como una energía segura, ¿cierto?, ¿qué tan segura también depende de nosotros, de nuestras acciones, ¿cierto?, y de cómo tomemos resguardos, ¿cierto?, para protegernos ante eventuales, ¿cierto?, errores involuntarios muchas veces de nosotros o fallas que pueda tener también nuestro sistema eléctrico. ¿Bien? Si nos fijamos un poquito en esta imagen que está acá, porque es importante entenderla. Tal vez es una imagen que para muchos puede ser ya conocido, ¿cierto? Es un poco el esquema que habitualmente tenemos, ¿cierto?, en nuestro sistema de distribución eléctrico. Ya, si se fijan, acá tenemos distintas impedancias finalmente de línea, pero conectadas a lo que sería el secundario de uno de los transformadores de distribución, ¿cierto?, de nuestra red, donde generalmente, ¿cierto?, como decía, está conectado en una configuración que nosotros conocemos, gran parte de los que están conectados va a conocer como estrella. Ahora, ¿qué beneficio nos da, cierto, esta configuración que tiene nuestro sistema de distribución? Nos da la posibilidad, cierto, de tener con una configuración 2 niveles de tensión. Si nosotros, cierto, tomamos las cargas, por ejemplo, conectadas entre fase, vamos a poder tener tensiones de 380 voltios, ¿cierto? Que los 380 que conocemos habitualmente, ¿ya? Y si nosotros nos conectamos entre la fase y un neutro, como son, por ejemplo, los casos de nuestras casas, ¿cierto?, lo que vamos a tener, ¿cierto?, son 220 voltios, que es lo que habituamos tener, ¿cierto?, para conectar cada uno de nuestros elementos, ¿cierto?, en el hogar. Ahora, ¿qué es importante acá? Cada ciertos tramos, ¿cierto?, en esta configuración, cada ciertos tramos el neutro se va aterrizando, ¿cierto?, lo que se conoce como tierra de servicio finalmente, ¿ya? Y este hecho de que nosotros vayamos aterrizando el neutro, ¿cierto?, cada ciertos tramos, provoca finalmente que cuando nosotros entramos, ¿cierto?, en contacto con alguna de las fases, ¿cierto?, y estemos lógicamente ya sea tocando una carcasa o ya sea incluso en contacto con el suelo, estamos provocando, ¿cierto?, el cierre del circuito respecto a tierra, ¿ya? Fíjense que a la larga, si nos tomamos de una fase y nos tomamos ya sea del suelo, de la tierra, de una carcasa que esté obviamente aterrizada, lo que estamos haciendo es cumplir, ¿cierto?, finalmente lo que se ve acá en esta impedancia. Estamos cerrando el circuito, ¿ya? Por eso es importante que la protección diferencial que tenga como función el hecho de que nos desconecte cuando esto se provoca, ¿cierto? Cuando nosotros entramos en contacto involuntario, ¿cierto?, y nos transformamos en parte del circuito, ¿cierto?, por donde debe circular la corriente eléctrica, haya algo que nos desconecte, ¿ya? Los contactos, ¿cierto? Los contactos se pueden dar la verdad que de diferentes formas. Están por un lado los contactos que son directos, que es cuando la palabra lo dice, entramos en contacto directamente con el cable, ¿cierto? No con nada de por medio, sino que por error, involuntario, pasamos a tocar, ¿cierto?, alguna de las fases, o nosotros mismos llegáramos a tocar, ¿cierto?, a ponernos entre alguna fase y algún neutro, como se ve acá, lo que puede provocar, ¿cierto?, una circulación de corriente de mano a mano, que se llama,
¿cierto? Que es muy riesgosa finalmente, porque fíjense que el flujo de corriente se hace generalmente a través del tórax, ¿cierto? Incluso pasando hasta por nuestro corazón, por tanto es bastante riesgosa. O incluso se puede dar que nosotros entremos en contacto con una fase, ¿cierto? Y tengamos un contacto directo que provoque una circulación de corriente mano-pie, que se denomina también, ¿cierto? Que ahí vamos a descargar finalmente directamente a tierra. O bien, que es incluso mucho más frecuente, ¿cierto? La de contactos indirectos, ¿cierto? La de contactos indirectos es que finalmente nosotros entramos en contacto con una fase, pero a través de algún elemento metálico, ¿cierto? Como antiguamente pasaba pasaba muchísimo, ¿cierto? Con las lavadoras, muchas personas lamentablemente fallecían electrocutadas por estas lavadoras, ¿cierto? Que eran de un tambor metálico, ¿cierto? Tal vez los que tienen más edad podrán recordar algo así, ¿cierto? Y muchas veces, bueno, esas lavadoras se llenaban con agua, ¿cierto? Tenían algún desperfecto en el cable de tierra, ¿cierto? Y ya la carcasa, ¿cierto? Esta lavadora se energizaba, la persona sin saberlo se apoyaba en ella y terminaba electrocutada. Entonces, ante esos casos estamos, ¿cierto? Como contactos indirectos, en los cuales nosotros podamos tocar o tener contacto con una fase por medio de algún equipo y con eso se descargue, ¿cierto? A tierra a través de esta distribución de mano-pie, o incluso que toquemos entre dos carcasas y que una de ellas, ¿cierto?, se encuentre con su conexión de tierra en mal estado. También podemos hacer un contacto indirecto de mano a mano. Ya son distintas, ¿cierto?, formas en las cuales nos vemos muchas veces por accidentes expuestos al riesgo. Ahora, todos nosotros tenemos, ¿cierto?, un nivel de resistencia. Nuestro cuerpo tiene un nivel de resistencia eléctrica, o sea, se va hasta cierto punto oponer al paso de la corriente eléctrica, ¿ya? Ahora, lamentablemente, nuestra resistencia eléctrica es variable, depende de muchos factores, ¿cierto? Cuánta resistencia a la larga tengamos nosotros para exponernos, ¿cierto?, a la electricidad. Ya, esta resistencia varía de los niveles de humedad que hay en el ambiente, incluso muchas veces hasta de nuestro estado de ánimo puede variar esta resistencia, ¿ya? Por lo cual, ¿cierto? Si nos fijamos un poco en esta gráfica define una corriente que puede circular por nuestro cuerpo, como se ve acá, ¿cierto? Con este monito, ¿cierto? En esta gráfica animada podemos ver que hay una corriente que circula por nuestro cuerpo cuando nosotros estamos expuestos a la corriente eléctrica, y esa exposición a la corriente también va a tener acá en este eje X, una duración, ¿cierto?, en la cual nosotros vamos a estar sometidos. Entonces, fíjense que a la larga, de acuerdo a la cantidad de corriente a la cual nosotros estemos expuestos o sometidos, y además por el tiempo que dure esta exposición, nosotros vamos a tener distintos niveles de riesgo, ya, al cual nos vamos a estar viendo expuestos. Y vamos a ver que esto también tiene relación con los tiempos, con las sensibilidades, ¿cierto? Y la operación que tienen las protecciones diferenciales. Si analizamos este primer tramo, por ejemplo, que es el AC1, vamos a ver que son rangos incluso que pueden ir hasta los 10.000 milisegundos, pero con niveles de corriente que van entre los 0,1 y 0,5 miliamperes. La verdad que es un rango, ¿cierto?, que no representa un riesgo para la vida de ninguna de las personas, ¿cierto? Incluso independiente que el tiempo sea bastante amplio. Acá podría ejemplificar muchas veces, tal vez dentro de los que están conectados, ¿cierto?, alguno de ustedes sea electrónico o haya trabajado con electrónica. Muchas veces nosotros, cuando armamos algún circuito en electrónica que tiene muy bajo nivel, a veces hasta tomamos, ¿cierto?, los cables provenientes de una batería de 12 voltios, algo pequeño, y no sentimos, ¿cierto?, ninguna sensación. Podemos estar en contacto, ¿cierto?, con la electricidad, pero es de tan bajo nivel que no sentimos, ¿cierto?, no percibimos finalmente que la estamos tocando. Entonces, claro, eso se produce porque estamos dentro de un rango que es bastante bajo en corriente, por tanto, no representa a la larga un riesgo. Ahora, fíjense que el panorama empieza a cambiar y no muchos miliamperes más allá. Ya cuando nos enfrentamos, ¿cierto?, a esta zona AC2, ¿cierto?, es una zona, ¿cierto?, donde se varía entre los 0,5 miliamperes y hasta los 100 miliamperes, ¿cierto? Y que claramente acá va a haber una diferencia, ¿cierto?, respecto al tiempo de exposición que tengamos. Mientras menor sea la corriente, bueno, mayor va a ser el tiempo de exposición en la cual podríamos estar sometidos sin ningún riesgo complejo, ¿ya? Pero a medida que la
que la corriente, ¿cierto?, empieza a avanzar, ya nos aproximamos, ¿cierto?, a esta línea recta, ¿cierto?, esta diagonal, donde claramente vamos a estar sometidos a niveles que sí son más preocupantes finalmente para la persona, ¿ya? Pero hasta incluso este nivel AC2, y por eso vemos acá que incluso se encuentra esta línea segmentada de 30 miliamperes, que son, ¿cierto?, una de las sensibilidades típicas de las protecciones diferenciales. Hasta estos 30 miliamperes realmente no representa tanto riesgo, ¿cierto?, a la vida de la persona. Ahora, pasado, ¿cierto?, estos niveles AC3, ¿cierto?, en este sector de acá, AC3, claramente acá ya estamos expuestos a una zona de riesgo en la cual puede generar un daño que tal vez, ¿cierto?, es un daño que puede ser un poco más permanente. Por ejemplo, en este rango ya podríamos estar enfrentándonos, ¿cierto?, a alguna tetanización, ¿cierto? Podríamos enfrentarnos a una desfibrilación, ¿cierto? Efectivamente, causarnos un daño que afecte finalmente nuestra salud. Ahora, cuando pasamos, ¿cierto?, a esta zona que es AC4, ¿cierto? AC4, 1, 2 y 3, fíjense lo rápido que cambia, ¿cierto?, los tiempos de exposición finalmente respecto a los niveles de corriente. Claramente en toda esta zona ya estamos en posibilidad de tener riesgo vital. Entonces, claramente son los niveles a los cuales no debemos llegar, ¿cierto?, de exposición. Es por eso que finalmente se fija las sensibilidades, ¿cierto?, en torno a los 300 miliamperes, ¿cierto?, y a evitar finalmente con tiempos de operación cortos que eviten que nosotros estemos sometidos a energía eléctrica por periodos más prolongados de tiempo. Incluso, bueno, cuando encontramos diferenciales con sensibilidades menores a 10, claramente también representan, ¿cierto?, mayor seguridad en este caso. Bien, entonces, es para resumirlo de forma simple, depende claramente del tiempo de exposición y los niveles de corriente, pero finalmente lo que tenemos que realizar es evitar, ¿cierto?, evitar el llegar a niveles que sean riesgosos. Y es para eso finalmente donde la protección diferencial contribuye de muy buena forma, ¿cierto?, a protegernos. Veo que Ricardo dice desfibrilación. Creo que eso no es el tiempo mínimo, es fibrilación ventricular. No me quedó tan claro, pero efectivamente fibrilación ventricular... el término, claro, fibrilación ventricular es lo que se provoca cuando estamos, ¿cierto?, sufriendo o a portas de sufrir, ¿cierto?, un paro cardiorrespiratorio. Ya, efectivamente es así. Ya, ahora la relación que tiene, por ejemplo, nuestro cuerpo cuando nos sometemos a estos niveles de tensión, fíjense que acá hay una escala, en realidad, cómo cambia también nuestros niveles de impedancia corporal, nuestra resistencia del cuerpo ante diferentes tensiones de contacto a los cuales estemos sometidos, ¿ya? En este caso, fíjense que a los 220 voltios pueden haber impedancias, ¿cierto?, alrededor de los 1500 ohm, ¿cierto?, 1,5 kilo ohm, ¿cierto?, en nuestro cuerpo, y por tanto puede atravesar claramente una corriente de 147 miliamperes que puede ser lógicamente riesgoso. Por eso los contactos, ¿cierto?, en nuestros hogares tienen que ser protegidos de todas formas para evitar, ¿cierto?, acercarnos a estos niveles que pueden ser riesgosos. Bien. Ahora, claramente las lesiones por electrocución son muy variadas. Acá hay unas fotos, la verdad, súper fuertes en cuanto al riesgo en los cuales nos podemos ver sometidos. Ahora, el origen del riesgo, ¿cierto? ¿Dónde está el riesgo? Fíjense que en el día a día, y todos los que tal vez ya están inmersos más en el mundo de las instalaciones eléctricas, ¿cierto?, en el día a día podemos vernos enfrentados a distintas situaciones de riesgo. Ya acá nosotros colocamos algunas fotos, por ejemplo, ¿cierto? En este caso están taladrando, ¿cierto?, haciendo algunos agujeros con un taladro, con un cable, ¿cierto?, expuesto en un terreno que claramente no es liso, donde lo están pisando además, donde perfectamente, ¿cierto?, lo podrían aplastar contra algo cortante y entrar en contacto, ¿cierto? O para qué vamos a hablar, ¿cierto?, de estas instalaciones en cuadros, ¿cierto?, súper irregulares que no corresponden, o tendidos de cable, ¿cierto?, puestos en lugares donde hay humedad o hay agua, claramente, ¿cierto? Todas son situaciones finalmente que nos exponen a un riesgo. Bien, acá hay otras tantas más, ¿cierto?, en instalaciones o conectados, por ejemplo, a alargadores o a tomas múltiples, ¿cierto?, o máquinas y herramientas dejadas, ¿cierto?, en lugares que no corresponden y que claramente pueden provocar
cierto riesgo. Ahora, ¿quién es el responsable entonces finalmente de este riesgo? Ahí sale el señor Burns buscando el responsable, ¿cierto? ¿Quién creen ustedes que es el responsable finalmente? ¿Ya? El responsable claramente somos todos. ¿Ya? Acá finalmente no es buscar a alguien para echar la culpa. Finalmente todos tenemos que ser responsables en el hecho de velar por la seguridad, ¿cierto?, de nosotros mismos cuando estamos, ¿cierto?, en algún trabajo. Y claramente como profesionales del sector eléctrico, ¿cierto?, como futuros instaladores, todos los que están estudiando, como instaladores, los que ya son instaladores y están trabajando en eso, ¿cierto? Tenemos que velar por la seguridad. ¿Y eso qué implica? Claramente respetar las normativas vigentes, instalar los elementos de protección, ¿cierto? Como en este caso es la protección diferencial, de la manera adecuada, ¿cierto? En una buena instalación. Todo eso va a contribuir, ¿cierto?, a estar en un entorno eléctrico, poder aprovechar la energía eléctrica, ¿cierto?, que mucho nos sirve, de la mejor manera posible, ¿cierto?, y de la forma más segura posible. ¿Bien? Acá está un poco lo que yo les mencionaba. Estas estadísticas son, fíjense, no tan nuevas, pero las tendencias tienden a mantenerse mucho. ¿Ya? Fíjense que las fatalidades a la larga que se pueden dar, si se compara, este es un estudio de la Superintendencia de Electricidad con Procobre, ¿cierto?, Chile, fíjense que el 66% finalmente de los accidentes fatales en Chile, dentro de este periodo de tiempo, entre el 2007 y 2013, fueron, ¿cierto?, fatales eléctricos generales de la población. O sea, los riesgos que nosotros estamos siendo sometidos finalmente en nuestros hogares cuando tenemos instalaciones defectuosas, cuando no estamos haciendo un uso adecuado también de nuestros sistemas de protección eléctrica. Un 66% es un porcentaje bastante elevado, ¿ya? Y el otro 34% corresponde a fatalidades de origen eléctrico laboral, ¿ya? Por tanto, esto claramente nos hace ver que en nuestras casas, ¿cierto?, que siempre son nuestro entorno seguro, también estamos finalmente expuestos a este tipo de riesgo. Y es donde, ¿cierto?, más tenemos que tener atención para poder poner atención, ¿cierto?, y buscar soluciones que finalmente nos ayuden a mitigar esos riesgos. Bien, ahora, fíjense que cuando lo vemos, o cuáles son los costos finalmente que también tienen para el país, no son finalmente menores. Fíjense que alrededor de estudios también de la SEC y de Procobre, unos 3.000 incendios, ¿cierto?, se provocan por orígenes eléctricos, ¿ya? De seguro, en más de alguna oportunidad habrán estado viendo alguna noticia o algo y hablan, ¿cierto?, de un incendio en tal lugar y que las causas de ese incendio son de origen eléctrico. Ya muchos de los incendios que se provocan son de orígenes eléctricos, ¿cierto?, por malas instalaciones en los sistemas, ¿cierto?, de protecciones, ¿cierto?, o instalaciones que son defectuosas. Por otro lado, fíjense, estadísticas de CONICET, cerca de 500 niños se queman, ¿cierto?, también por instalaciones eléctricas en mal estado. De ahí, fíjense la importancia de que hay una preocupación constante también en mejorar nuestra normativa eléctrica, ¿ya? En hacer, ¿cierto?, de mejor manera las instalaciones, más seguras, ¿cierto?, y avanzar en esa línea. ¿Bien? Vamos a cambiar. Ahora, estas fallas, ¿cierto?, se pueden provocar, distintos son los motivos, ¿cierto?, que podemos ver. Por ejemplo, uno de los puntos importantes de este estudio habla de los alargadores, ¿cierto? El uso de alargadores que no sean certificados, ¿cierto?, que no estén en buen estado. Ahí la recomendación siempre es a preocuparnos, ¿cierto?, de estar utilizando alargadores o extensiones que sean certificadas, que sean productos que vengan con alvéolos protegidos, ¿cierto?, con distintos, finalmente, mecanismos, ¿cierto?, de protección que nos ayude a hacer un adecuado uso también de esta solución. Ya, problemas, ¿cierto?, de cables, claramente, de enchufes, ¿cierto?, que puedan estar mal conectados. Acá también las recomendaciones, ¿cierto?, es a utilizar productos que sean certificados. Ojo ahí, ¿cierto?, que tenga, insisto, la protección de alvéolos protegidos. Es súper importante, sobre todo cuando estamos en nuestros hogares y hay niños de por medio, ¿cierto? Es importante que lo considere, ¿cierto? Hay otros que son no especificados, otros alta tensión y artefactos también eléctricos que podamos tener en nuestra casa. Todo esto son causantes de quemaduras eléctricas, ¿cierto? En general, por tanto, son fuentes de riesgo que podemos tener, ¿ya? Entonces, ya con este contexto, ¿cierto?, ya con este macro finalmente que estamos viendo respecto a los distintos riesgos que podemos tener cuando estamos expuestos, ¿cierto?, cuando estamos expuestos a la corriente eléctrica,
en distintas maneras. La protección finalmente que viene a ser nuestro superhéroe, ¿cierto? A salvarnos, ¿cierto? De toda esta exposición es finalmente la protección diferencial. Fíjense que si hacemos ahí un close-up, ¿cierto? Nos fijamos qué es lo que hay en el interior de una protección diferencial, vamos a poder ver en primera instancia un toroide magnético, ¿cierto? Un toroide en los cuales nosotros vamos a explicar más adelante, tenemos finalmente nuestra llegada de corriente, nuestra salida, ¿cierto? De corriente a través de él, y hay un relé que es sensible, ¿cierto? Un relé que es sensible a los cambios que se puedan provocar dentro o con este toroide magnético. Va a ser finalmente este relé el que va a cumplir la función, ¿cierto?, de desconectarnos cuando estemos sometidos a una corriente eléctrica. Bien, como principio de funcionamiento, fíjense que acá está en un esquema de cómo finalmente opera este toroide que acabamos de ver, ¿cierto?, en la imagen anterior, con este relé, ¿cierto?, diferencial que nos va finalmente a desconectar. ¿Cómo funciona esto? Fíjense que cuando no existe un defecto finalmente, ya nosotros vamos a tener nuestra carga conectada. Imagínense que acá puede estar nuestra tostadora de pan, ¿cierto? Nuestro hervidor eléctrico o las diferentes cargas que nosotros tengamos, ¿cierto? Cuando no haya ningún defecto, cuando esté todo operando bien, la corriente finalmente que va a ingresar para alimentar esta carga va a pasar por este toroide, ¿cierto? Y va a generar, por tanto, obviamente un campo magnético. Esta corriente va a circular, ¿cierto?, hacia el producto, hacia el elemento que nosotros tengamos conectado, hacia nuestra carga, ¿cierto? Y posteriormente va a salir, ¿cierto?, o va a cerrar el circuito hacia el neutro. Cuando esto pasa, ¿cierto?, cuando no existe ningún desperfecto, no existe falla, no existe, ¿cierto?, nada que esté afectando el circuito, lo que se va a provocar, ¿cierto?, es que finalmente el flujo magnético que va a producir que se provoca en estas bobinas, en el toroide, va a ser de igual magnitud y de igual sentido. Por tanto, al ser de igual magnitud y de igual sentido, no va a haber una diferencia o no se va a provocar finalmente una diferencia de potencial en esta bobina, ¿cierto?, K2 que sale acá, que finalmente es en la bobina del relé sensible, ¿cierto? Por tanto, como no va a generar una diferencia potencial, la corriente que va a entrar va a ser la que va a salir y por tanto no va a haber una diferencia, cada dos se mantiene sin ningún cambio, ¿cierto? Por tanto, vamos a tener la circulación hacia la carga sin ningún inconveniente. Ahora, ¿qué es lo que pasa, cierto, cuando sí se presenta un defecto? Fíjense que al presentarse un defecto, claramente la corriente que va a entrar no va a ser la misma corriente finalmente que va a salir, ya parte de esa corriente se va a derivar hacia una falla a tierra. Aquí es donde hablábamos o donde ejemplificábamos, por ejemplo, lo que teníamos hace un rato. Imagínense que esta sea la carcasa, por ejemplo, vamos a poner ejemplo una lavadora, ¿ya? Lo que va a suceder es que efectivamente va a haber una corriente que se va a estar fugando a tierra, ¿ya? Esa va a ser finalmente la corriente que también nos va a poner en riesgo cuando nosotros estemos en contacto. Entonces, lo que hace finalmente esta protección diferencial es que al existir esta corriente que se está fugando hacia tierra, se va a provocar una diferencia finalmente en el flujo magnético que lee esta bobina, ¿ya? Porque la corriente finalmente que está ingresando no es la misma que está saliendo. Entonces, esta diferencia, ¿cierto?, de flujo provoca finalmente una diferencia de potencial que activa la bobina o que energiza la bobina del relé, provocando claramente la desconexión. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo va a desconectar? Acá se encuentra en una condición para desconectar. Ahora, ¿cuándo se va a provocar la desconexión finalmente? Nos va a proteger. Cuando la diferencia, fíjense, cuando la diferencia entre la corriente I1 y I2, o sea, entre la corriente que entró al circuito y que salió del circuito, ¿cierto?, sea mayor que la mitad de la sensibilidad, ¿cierto?, que nosotros escojamos en nuestra protección diferencial. ¿Ya? Cuando sea mayor, entonces, ¿cierto?, que la mitad de la sensibilidad se va a provocar entonces la operación, ¿cierto?, de este relé y por tanto va a abrir el circuito y nos va a liberar finalmente de la exposición a la corriente eléctrica en la cual estemos nosotros sometidos. Bien, esa es la forma que tiene de operar. Entonces, por ejemplo, si escogemos una protección de 30, por ejemplo, miliamperes de sensibilidad, ¿cierto? Cuando ya esta bobina sense finalmente sobre los 15 miliamperes va simplemente a operar, va a abrir, ¿cierto?, el circuito para poder proteger. ¿Bien?
Entonces, fíjense que una protección diferencial funciona tanto para un circuito bipolar como tetrapolar, o sea, si tenemos fase y neutro, o bien si tenemos un circuito trifásico con neutro, va a funcionar de una manera muy similar, ¿cierto? La diferencia va a estar solamente en que en el caso del tetrapolar vamos a tener que cada una de las fases finalmente van a estar ancladas o funcionando dentro de este toroide, ¿ya? Por tanto, acá la lectura que se va a realizar es finalmente que las tres corrientes que entran sean, ¿cierto?, equivalentes a las corrientes que están saliendo por el neutro. Y ahí se va a provocar, ¿cierto?, que el campo magnético finalmente o el nivel de tensión que se provoque en esta bobina sea, ¿cierto?, cero, provocando que siga operando sin problema, o que se provoque una diferencia potencial y por tanto opere la protección, ¿cierto?, en este caso diferencial. ¿Bien? Cuando se habla, ¿cierto?, de una protección que es tetrapolar, o sea, que tiene tres fases más neutro, yo de todas formas la puedo utilizar, ¿cierto?, sin neutro, ¿ya? Yo podría, por ejemplo, o es factible utilizarla, ¿cierto?, considerando solo las fases, en este caso, ¿cierto?, de consumo monofásico, voy a tener, ¿cierto?, que la operación, ¿cierto?, si I1 más I2 más I3 es igual a 0, finalmente no va a operar, si es distinto de 0 sí va a operar, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto?, con la protección conectado con neutro, lo que se va a hacer es sumar finalmente la diferencia o la corriente de neutro. I1 más I2 más I3 más la corriente de neutro, si es igual a 0 no opera, si es distinto de 0 opera. Por tanto, tengo la posibilidad con el tetrapolar de utilizarlo en circuitos que sean solamente, ¿cierto?, con las tres fases o con tres fases más neutro. Ya se da entonces esa posibilidad también. A ver, desafío para los que están conectados, a ver si encuentran dónde está la falla, ¿cierto? Si me pueden escribir ahí en el chat dónde se encuentra la falla de estos dos esquemas. Fíjense que uno de los errores habituales, ¿cierto?, cuando se hace la conexión, ¿cierto?, de un circuito finalmente diferencial o de un circuito a la protección diferencial, es finalmente lo que apreciamos en este esquema. Fíjense que en el primer esquema, en este que es incorrecto, al enchufe que nosotros tengamos instalado, llegamos, ¿cierto?, con la fase, salimos, ¿cierto?, del interruptor termomagnético que sale acá, entramos, ¿cierto?, a la protección diferencial y de la protección diferencial llegamos, ¿cierto?, a la fase, ¿cierto?, de nuestro interruptor. La Tierra, bueno, en ambos casos, fíjense que está conectada de la misma forma, ¿cierto? Pero en este esquema que es incorrecto, ahí Víctor se la jugó, dijo, el neutro está unido antes de la protección diferencial, derivación del neutro antes del diferencial. Hay varios que ya, ¿cierto?, detectaron cuál es el error del esquema automáticamente. Fíjense que en ese caso, ¿cierto?, en el caso incorrecto, el neutro finalmente del enchufe está tomado de antes de la protección diferencial. Por tanto, en este caso, la corriente, ¿cierto?, que finalmente es toroide de la protección diferencial, ve ingresar al circuito, no es la misma corriente que finalmente ve salir del circuito, porque el retorno finalmente se está haciendo antes, el retorno de esta corriente se está haciendo antes de la protección diferencial. Por tanto, claramente en este caso la protección diferencial va a encontrar que algo no está funcionando bien y va a operar. ¿Ya? Ahora, en el caso de una instalación correcta, fíjense que tanto fase como neutro están conectadas después de la protección diferencial. Por tanto, a la salida del interruptor termomagnético ingresa, ¿cierto?, a la protección diferencial y sale tanto la fase como el neutro, que van a llegar al enchufe en este caso, lo hacen a través de la protección diferencial. Por tanto, de esta manera se va a censar adecuadamente, ¿cierto?, la corriente que entra y que sale. Por tanto, esta es una instalación correcta. En este caso, siempre vamos a tener ahí el problema de que la protección va a estar operando, ¿cierto? Va a encontrar que se provoca alguna diferencia. ¿Ya? Así que eso a tener en consideración. Ahora, existen distintos tipos de protecciones diferenciales, ¿ya? Y los distintos tipos de protecciones diferenciales van a depender de cómo sea la señal, finalmente, que pueda estar presente en nuestro sistema. Dice, la discordia infinita, ¿en qué va primero? ¿El termomagnético o el diferencial? Ah, buen punto. Isul, creo que... Isul, sí, estaba mirando ahí el nombre. Vamos a conversar qué dice un poquito más adelante la norma respecto a eso, ¿ya? Porque la norma nos plantea ahí unos esquemas bastante claros de cómo deberíamos nosotros utilizar el diferencial. Ya el nuevo reglamento se preocupó ahí de hacer esas aclaraciones. Ahora,
fíjense que existen distintos tipos de diferenciales. Ya acá en pantalla se encuentra el tipo AC, que es uno de los que nosotros más conocemos, el diferencial tipo A, el tipo F, ¿cierto? O hiperinmunizado, o HPI, ex HPI que se conocía, ¿cierto? Y el tipo B. Entonces, vamos a ver cuándo se debería usar uno, cuándo se debería usar otro finalmente, ¿ya? Lo más habitual, ¿cierto? Que es el diferencial de tipo AC, que es el que está como comúnmente en las instalaciones, es una protección diferencial que está preparado para detectar ciertas fallas de corriente alterna en 50 Hz, ¿ya? Al estar preparado, ¿cierto? Para detectar este tipo de fallas en alterna 50 Hz, muchas veces se presenta la complicación de que la protección, ¿cierto? de diferencial opera en situaciones en las cuales no debería operar. Ahora, la pregunta es, ¿son muchas veces nuestras redes 100% de AC o muchas veces están también contaminadas con un poco de componentes continuas que puedan afectar finalmente la operación adecuada de nuestra protección diferencial? ¿Ya? Podemos decir que la protección tipo AC muchas veces es demasiado buena. ¿Ya? ¿Por qué es demasiado buena? Porque a veces opera ante situaciones que finalmente no son una falla, pero que dada su funcionalidad o su diseño, esta protección detecta como falla, ¿ya? Entonces, la protección tipo AC finalmente en algunas instalaciones, sobre todo cuando hay presencia, ¿cierto?, de cargas que no son 100% lineales o cargas que finalmente provocan alguna deformación en la forma de la señal sinusoidal, tiende a operar por error. Y es ahí donde tenemos que saber escoger finalmente otra solución de diferencial que se acomode o se adecue de mejor manera al tipo de señal que yo voy a tener presente en la red. Bien, entonces en este caso está también el tipo A. El tipo A, fíjense que es un poco un híbrido, contiene finalmente la funcionalidad que tiene un tipo AC, detecta por tanto fallas de corriente alterna a 50 Hz, pero también está tipificado para cargas electrónicas. Por tanto, va a detectar también o va a saber diferenciar a la larga cuándo es una falla o cuándo no, ¿cierto? Y fallas con componentes pulsantes de corriente continua. Te dirán, ¿cuáles son las corrientes pulsantes de continua? Fíjense que cuando muchas veces trabajamos con un rectificador, de seguro la gran mayoría de los que está conectado ya ha tenido la oportunidad de ver cómo es la señal, ¿cierto?, de un rectificador. Cuando nosotros rectificamos, por ejemplo, una onda completa, el resultante de nuestra señal sinusoidal, ¿cierto?, se transforma en 2 pulsos, ¿cierto?, de señal. Por eso, de ahí viene también el nombre de pulsante, ¿ya? Ahora, como característica, esta señal, finalmente, que rectificamos, ¿cierto?, tiene una componente continua como también tiene todavía una componente alterna. O sea, no hablamos de una corriente que sea 100% continua. Ahora, es una corriente continua que además tiene llegadas a cero, ¿cierto? Si nosotros todavía no le hemos puesto ningún filtro o nada, finalmente también está llegando a cero, ¿ya? Entonces, claramente lo que se requiere en muchos de estos casos finalmente son soluciones de diferenciales tipo A para cargas electrónicas que sean capaces de reconocer fallas también en las componentes pulsantes, ¿cierto?, de continuo. Ahora, existen, ¿cierto?, también los tipo F, que son finalmente diferenciales pensados para los circuitos de computación, donde van a poder reconocer ciertas fallas de corriente alterna, van a poder reconocer fallas de componente continua pulsante, pero además fallas, ¿cierto?, de alta frecuencia de hasta 1 kHz, ¿ya? ¿Y por qué finalmente se suma también esta otra falla de alta frecuencia? Porque muchos de los equipos de computación, yo diría todos los equipos de computación finalmente, trabajan con fuentes de energía que se denominan fuentes conmutadas, ¿ya? Que su proceso de rectificación, ¿cierto?, y de adecuación de la corriente continua para poder ser utilizada dentro del equipo, ¿cierto?, requiere de la operación de transistores que están conmutando a grandes velocidades, ¿ya? Y estos finalmente, ¿cierto?, que muchas veces están operando a estas frecuencias altas, sobre 1 kHz muchas veces, también pueden provocar fallas, ¿cierto?, que a la larga una protección, ¿cierto?, no sea capaz de diferenciar. Ya, por tanto, existen también, ¿cierto?, tipo F que tiene, por decirlo así, la posibilidad de detección bastante más amplia, ¿ya? Y por último, los tipo B, ¿cierto?, que los diferenciales tipo B no solamente que se consideran finalmente para los sistemas fotovoltaicos, para sensores, ¿cierto?, y vamos a explicar por qué, no solo reconocen las fallas de corriente alterna típicas que tendríamos, ¿cierto?, a 50 Hz,
y también reconoce, ¿cierto?, las fallas de componentes pulsantes en continua, ¿cierto? Se le suman también las fallas de alta frecuencia, que ya dijimos pueden estar presentes en la fuente switching, por ejemplo, sino que además fugas en corriente continua, ¿ya? ¿Por qué? Fijémonos por qué a la larga se suma también este último componente. Cuando hablamos de fotovoltaico o de sistemas fotovoltaicos, a esto claramente tenemos presencia de inversores. Y los inversores finalmente son conmutadores que trabajan con transistores de potencia, MOSFET o IGBT finalmente, ¿ya? Y que provocan a la larga, o que tienen muchas veces pérdidas también, ¿cierto? Y que se provocan en continua. Los ascensores, por ejemplo, muchas veces están operados, ¿cierto? O se ayudan en su operación de variadores de frecuencia o de partidores suaves, por tanto, también vamos a tener presencia de una electrónica de potencia que puede provocar fugas en corriente continua, ¿ya? Por tanto, es necesario finalmente una protección diferencial que sea capaz de diferenciar, que sea capaz de conocer finalmente cuál es, a la larga, una falla realmente o una operación de un sistema que trabaja algo distinto a lo que trabajaría una red alterna 100% pura. Bien, voy a ver diferenciales para paneles solares. Ahí está, bueno, la respuesta Solange tipo B, ¿cierto? Y Damián dice respecto a que el diferencial actúe de una corriente de fuego indeterminada, pero en caso de que la sensibilidad aplica para todas las marcas de diferenciales o solo los diferenciales de Legrand. Buen punto, buen punto. La verdad que, bueno, cada fabricante finalmente tiene que demostrar a la larga, Damián, ¿cierto?, el funcionamiento de esto, ¿ya? Pero todos los diferenciales a la larga se construyen bajo una norma, ¿cierto? Es un estándar internacional, la memoria no me falla, 61008-1, espero que no me falle, Alba, si me ayudas ahí a corroborar, que creo que esa es la norma de los diferenciales. Pero finalmente se tienen que construir bajo un estándar. Ya en Chile los diferenciales también tienen que estar certificados también de forma local. ¿Ya? Entonces tienen que cumplir finalmente con lo que está establecido por estándares. ¿Ya? Lo que yo mencioné acá en esta presentación es finalmente también de acuerdo a estándares. Por tanto, se deben cumplir ellos para poder comercializarse en Chile. ¿Ya? En el caso de Legrand, bueno, ahí yo te doy 100% garantía de que eso es así finalmente, porque nuestros diferenciales no solamente vienen con procesos de certificación a nivel internacional, sino que también se recertifican en Chile de acuerdo a lo que exige finalmente también la norma local. ¿Ya? Elías dice, caen con los equipos fluorescentes. Muchas veces, claro, porque en un equipo fluorescente finalmente tenemos electrónica de potencia en el balasto electrónico, en el arrancador, ¿cierto? Finalmente, por tanto, podemos tener presencia, ¿cierto?, de componentes. Incluso yo te diría, en el caso de los balastos electrónicos, son fallas de alta frecuencia los que están presentes, por tanto, puede finalmente operar, ¿cierto?, si no colocamos el adecuado. Ahora, criterios de clasificación de los diferenciales. No solamente tenemos el diferencial finalmente que nosotros conocemos habitualmente en nuestro tablero, ya existen otros, porque las necesidades también dentro de las instalaciones eléctricas van variando, son distintas, ¿cierto? Por tanto, dentro de la clasificación de los diferenciales vamos a tener clasificación de acuerdo a la forma de onda que es capaz de detectar. En este caso hablamos de AC, tipo A, tipo F y tipo B, ¿cierto? Como es lo que acabamos de ver hace un ratito. Tiempos de intervención, ya sean instantáneos o selectivos, ¿cierto? Eso significa que nosotros podamos modificar un poco el tiempo de intervención o de operación. Sensibilidad diferencial, 10 mA, 30 mA, 300 mA, 500 mA, etcétera, ¿cierto? Nuestra norma finalmente acá habla habitualmente de los 30 y los 300. Vamos a ver. Formas constructivas. Pueden ser, ¿cierto? Pueden acoplar, porque es probable que tal vez no vean la imagen completa. Hay un botón donde aparece, ¿cierto?, mi imagen en la cámara, hay un cuadradito con una flecha que dice acoplar. Si ustedes lo presionan, la cámara se va a fijar sobre el chat y van a poder ver ahí la imagen completa. Pero finalmente, en formas constructivas vamos a tener al interruptor diferencial, finalmente, como nosotros lo conocemos habitualmente, ¿cierto?, los tableros de nuestras casas. Vamos a tener el bloque diferencial, ¿cierto?, que es finalmente, esta solución, ¿cierto?, disyuntor diferencial, ¿cierto?, disyuntor diferencial, ¿cierto? Que finalmente también una de las protecciones utilizadas, y relé diferencial, que es cuando hablamos, ¿cierto?, de alguna instalación en particular. Acá fíjense que la diferencia es que tenemos los toroides separados finalmente del relé como tal. Ya obviamente para corrientes más grandes, ¿cierto?, o en algunas situaciones donde necesitemos más de un cableado, se puede utilizar, ¿cierto?, el relé tipo diferencial.
Ahora, fíjense cuál es la diferencia a la larga a nivel constructivo cuando hablamos de un diferencial tipo AC versus un diferencial tipo F. Ya, en el caso del diferencial tipo AC, nosotros tenemos finalmente un relé de desconexión con una impedancia de 2,5 ohmios, ¿cierto? Una densidad de flujo de 0,6 Tesla. Esto es finalmente lo que hace, o es la ecuación que hace finalmente que vaya a operar. Pero fíjense que al toroide, finalmente, el relé que está conectado, ¿cierto? Al toroide está directo, ¿ya? No tiene absolutamente nada más, finalmente, que filtro, que haga, ¿cierto? Alguna diferencia, ¿cierto? En lo que se va a provocar para su desconexión. Mientras que cuando hablamos de diferenciales tipo F, ¿cierto? O de mayor poder de inmunización, vamos a tener, ¿cierto? Una serie de filtros y de elementos antes de llegar al relé de desconexión. Entonces, vamos a tener el toroide, ¿cierto? Va a venir una, ¿cierto? Distancia, un filtro y un temporizador, ¿ya? Que va, ¿cierto? A darle un tiempo realmente para reconocer si realmente es una falla o no, antes de provocar la desconexión, ¿vale? Entonces, son constructivamente distintos para poder operar, ¿cierto? Y reconocer adecuadamente qué es lo que se necesita, ¿ya? En el caso de las normas de producto, fíjense que es súper importante, ¿cierto?, tener esto. En la norma de producto existe la demarcación. Esto es exigible, ¿ya? Esto es exigible. Por ejemplo, ¿qué tiene que tener, ¿cierto?, la demarcación de una protección diferencial? No solamente el esquema, yo también voy a anclar mi pantalla, no solamente el esquema, ¿cierto?, que se puede apreciar acá, no solamente el esquema que se puede apreciar acá, ¿cierto?, que es el conexionado finalmente de la protección diferencial, tiene que también tener demarcada la sensibilidad, ¿cierto?, el tipo de señal para la cual va a operar, la temperatura, ¿cierto?, que tiene de funcionamiento, viene obviamente con la referencia, ¿cierto?, típica, va a tener, ¿cierto?, el nombre de la gama, en este caso, por ejemplo, para esta imagen, ¿cierto?, un DX cubo, que es el que estábamos viendo, el calibre, finalmente, al cual va, o su corriente, finalmente, ¿cierto?, no de sensibilidad, sino que su corriente, que es capaz de soportar, ¿cierto?, entre la marcación, claramente, ¿cierto?, fusible y marcación que tiene que tener, ¿cierto?, el producto de la marca como tal, ¿ya? Ahora, fíjense que también aparece un pequeño botoncito ahí, ¿cierto?, con una letra T, ¿ya? Es importante este botoncito, ¿cierto?, porque es el test, ¿ya? Muchas veces se asume que este botón de test, ¿cierto?, es un botón solamente para testear si es que la instalación me quedó bien hecha, ¿ya? Me quedó bien hecha. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo normal o lo adecuado, por decirlo así, ¿cierto?, debe ser, ¿cierto?, que nosotros testeemos a lo menos una vez al mes nuestra protección diferencial, ¿ya? ¿Por qué testearlo a lo menos una vez al mes? Cuando nosotros, ¿cierto?, presionamos, ¿cierto?, cuando nosotros presionamos este test, no solamente testeamos a la larga que el circuito esté bien conectado, que esté funcionando adecuadamente, sino que finalmente cuando nosotros presionamos este botón test, provocamos también un movimiento de contacto, se provoca también una limpieza y por tanto contribuye, ¿cierto?, a que nuestra protección diferencial se mantenga de buena forma, ya se mantenga siempre operativa, ¿vale? Por tanto, la recomendación aquí es no solamente, y tenemos que instruir finalmente, si nosotros nos dedicamos a hacer una instalación o hacemos instalación en alguna casa o en algún lugar, ¿cierto? Es también, ¿cierto?, explicarle al usuario finalmente esta instalación que lo ideal es que una vez al mes presione finalmente este botón de test, haga un testeo de su circuito, opere la protección diferencial, luego la reponga, ¿cierto? Y enseñarle finalmente esta maniobra que va a contribuir a garantizar tener, ¿cierto?, un esquema de protección adecuado, ¿cierto?, y en buen estado siempre. Bien, así que son cosas que hay que tener en cuenta. Ahora, fíjense que en el RIC número 5, ya entrando, a ver, vamos a ver, déjenme ver el chat, a ver si me pongo al día. Varistancia, ya Alba les explicó que es un varistor. No sé si puedo entrar. Un varistor es una resistencia finalmente que cambia, ¿cierto?, su nivel de resistencia también de acuerdo a las variaciones de voltaje. Ya puedo dejarles compartirles un material también para que lo comprendan mejor, ¿ya? ¿Dónde se puede apreciar el tipo de diferencial? Si es AF
Voy a retroceder para que lo vea, ¿cierto, Manuel, nuevamente? Manuel, en la marcación del producto, ¿cierto? En la marcación, todo esto que está puesto acá finalmente tiene que venir demarcado en el producto, en el diferencial, ¿ya? Por tanto, ¿cierto? Con lo que tú te vas a encontrar, ¿cierto? Es finalmente este pequeño esquema, ¿cierto? Es un cuadradito donde sale el tipo de señal, ¿ya? Los invito a que descarguen la presentación, porque lo que se van a encontrar finalmente, ¿cierto? Es este tipo de señal, ¿cierto? Que les va a identificar si es una señal 100% sinusoidal, ¿cierto? Que si tiene alguna componente, ya sea de continua o de alta frecuencia. Ya van a encontrarse con estos como cartelitos, si finalmente en la demarcación del producto. Ya, estimado, bueno, Alba le estaba respondiendo ahí también, perfecto, señal el test periódico, perfecto. Ya estamos al día entonces, parece, con las preguntas. Medidas de protección contra contactos directos, ya, fíjense que el RIC número 5, ¿cierto? Que habla finalmente de las medidas de protección contra tensiones peligrosas, habla también de puertas a tierra, entre otras cosas, señala, ¿cierto? Acá un poco el uso que nosotros deberíamos o qué es lo recomendable a la larga a colocar de acuerdo a las distintas cargas. Ya fíjense que en el 783 señala que cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan no ser sinusoidales, ¿cierto? Como por ejemplo, salas de radiología intervencionista, salas de computación, cargas no lineales, ¿cierto? Generalmente, no es general, siempre cuando tengamos presencia, ¿cierto? De fuentes electrónicas, vamos a estar en presencia de cargas que no son lineales. ¿Ya? Eso para que quede claro. Por eso acá, dentro de los ejemplos, da, por ejemplo, las salas de radiología intervencionista. Pero finalmente, en muchos lugares donde tengamos equipamiento médico, estos equipamientos médicos, al ser electrónicos, cuentan con fuentes de alimentación que no son lineales. Por tanto, lo mismo pasa en las salas de computación o en otro equipamiento. Por tanto, cuando preveamos, ¿cierto?, que tenemos, en este caso, cargas que no son 100% sinusoidales, las protecciones diferenciales utilizadas serán, ¿cierto?, entonces de clase A, para que aseguren la desconexión, ¿cierto?, para corrientes alternas sinusoidales, pero también para continuas pulsantes. Acuérdense, hay continuas pulsantes, son las señales finalmente que rectificadas igual tienen ahí un paso por cero. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay unos ejemplos. En el caso de una rectificación monofásica, acá vamos a tener, ¿cierto?, presencia de una señal que es una continua pulsante a la salida del rectificador. ¿Ya? Ahora, asimismo, los protectores diferenciales tienen que ser de clase B en caso en que las cargas puedan no tener un paso por cero. Existen muchos circuitos en electrónica de potencia, ¿cierto?, de alimentación, en los cuales la señal de salida, una vez pasan por el sistema de rectificador, por ejemplo, una rectificación trifásica, o incluso en alguna otra como monofásica que ya esté previamente filtrada, la señal ya no va a pasar por cero, ¿ya? Al no pasar finalmente por cero, es necesario, ¿cierto?, también un dispositivo que sea capaz finalmente de detectar este tipo de casos, ¿ya? Por tanto, ahí en estos casos así vamos a utilizar una protección diferencial de clase B, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto?, para fallas, finalmente que nos sirva para detectar las fallas de continua o las fallas de corriente alterna. Acá también, por ejemplo, está el ejemplo de un variador de frecuencia, en los cuales finalmente vamos a tener un proceso también de doble conversión, ¿cierto? De una alterna a continua, luego de una continua a una alterna. También se pueden provocar fallas, ¿cierto?, de este tipo, ¿ya? Por eso ahí la recomendación, ¿cierto?, entonces el clase B. En el caso, ¿cierto?, de las corrientes generadas para motores, los receptores, por ejemplo, que son monofásicos, ¿cierto? Motores monofásicos generan corrientes de efecto pulsante, por lo tanto requieren de protecciones que sean clase A o clase F, ¿ya? Cuando son receptores trifásicos, muchas veces estos motores vienen también acompañados de algún excitador de continuo, ¿cierto? Algún elemento, como son los variadores de frecuencia, ¿cierto?, partidores suaves u otros elementos que requieren, ¿cierto?, utilizar protecciones diferenciales que son de clase B, ¿ya? Ahora, otro aspecto a tener en cuenta es lo que pasa, ¿cierto?, cuando tenemos variadores de frecuencia, ¿cierto?, y el defecto se produce, pero aguas abajo del variador, ¿cierto?, en el cable que alimenta, ya sea el motor o en el mismo, ¿cierto?, propio motor. ¿Qué tipo de corriente de efecto se produce? Interrogante, ¿cierto? ¿Qué relación tiene con la frecuencia que aplicamos al motor? Fíjense que tenemos una frecuencia en el variador, frecuencia de 50 Hz en el motor, ¿cierto? Y el variador ya dijimos que tenía generalmente frecuencias del orden de los kilohertz.
Lo que se provoca finalmente cuando tenemos estos esquemas es finalmente una mezcla a la larga de frecuencias, y eso es lo que hace a la larga que tengamos que seleccionar una protección adecuada. Vamos a tener la frecuencia de la red de alimentación del motor, que pueden ser 50 Hz. Vamos a tener la frecuencia de funcionamiento del motor, ¿cierto? Que puede estar entre 0 y 100, perdón, 0 y 1000 Hz. Y vamos a tener también la frecuencia del variador de frecuencia, ¿cierto? O lo que se conoce como el PWM, que generalmente son señales, ¿cierto? Que van en torno de los kilohertz. Fíjense, del orden de los 8 kilohertz, ya que pueden ir siempre dentro de ese rango. Por tanto, vamos a tener, ¿cierto?, que tener una protección adecuada también para subsanar esta situación en la cual tenemos múltiples frecuencias y que se puedan dar, ¿cierto?, en la protección. Ya, entonces ahí, bueno, veo que Alba les copió ahí un esquemita, ¿cierto? Yo insisto que aprovechen de descargar, ¿cierto?, la presentación, todavía está ahí el link para todos los que no la hayan hecho. Vamos a tener entonces acá los diferenciales clase AC, únicamente entonces para reforzar, ¿cierto? Detecta señales diferenciales sinusoidales de 50 Hz, ahí tenemos el símbolo. Ya, diferenciales de clase A, detecta señales sinusoidales y pulsantes, ¿cierto? En las dos polaridades, ahí tenemos nuevamente el símbolo. Diferenciales clase F, capaz de detectar señales sinusoidales y pulsantes de 50 Hz, pero además con componentes mezcladas, ¿cierto?, que vayan hasta los 1000 Hz. ¿Ya? Por eso ahí aparece también una frecuencia mayor, ¿cierto?, en el esquema. O diferenciales, ¿cierto?, clase B, que detectan lo mismo que el anterior, ¿cierto? O sea, señales sinusoidales, pulsantes y además mezclas de alta frecuencia, pero además componentes, ¿cierto?, señales de componente corriente continua pura que puedan provocar alguna fuga, ¿ya? Vuelvo ahí a variadores de frecuencia, ¿cierto? O circuitos fotovoltaicos que tienen asociados generalmente los inversores. ¿Bien? Ahí está entonces, para reforzar el esquema, ¿cierto?, de tipos de circuitos, ¿cierto?, habitualmente que generan las formas de onda, ¿cierto?, en las cargas y en las residuales y por tanto provocan la operación. Ahí tenemos la cobertura finalmente de cada una de las protecciones diferenciales. He visto muchos laboratorios de computación protegidos con diferenciales tipo AC y jamás han operado por alta frecuencia o onda pulsante. ¿A qué se debe? La verdad, Isui, que puede ser muy variable porque, a ver, cuando se diseña finalmente también una fuente, vamos a meter en un lado bastante más electrónico, pero cuando se diseña finalmente una fuente de alimentación, parte del diseño también es prever, ¿cierto?, que el ruido y que incluso armónicos que pueda generar, ¿cierto?, la electrónica de esa fuente no afecten también a la red. Ya, ahora, lamentablemente, no en todas las fuentes es confiable el 100% el diseño, no todas se comportan de la misma manera, por tanto, unas pueden provocar efectivamente disparos y otras no. ¿Ya? Así que eso también es súper variable. Ahora, la pregunta ahí sería, ¿realmente vale la pena estar corriendo el riesgo o mejor instalar el que sea adecuado? ¿Cierto? Es finalmente el planteamiento que nosotros desde el punto de vista profesional tenemos que ver. Si sabemos que puede llegarse a dar el caso, es mejor utilizar la protección adecuada, ¿cierto?, para esa solución. ¿Ya? Diferenciales tipo F, ahí veo para que les contesto algo. Diferenciales tipo F para instalaciones de paneles solares, para la limitación de un domicilio. No, Gabriel, yo ahí, bueno, la recomendación, ¿cierto?, son protecciones, volvemos atrás, ¿cierto?, protecciones tipo E, ¿cierto? Porque cuando estamos en presencia de una instalación fotovoltaica, hay que entender que tenemos un inversor y el inversor funciona con transistores que hacen el proceso luego de invertir continua alterna, ¿ya? Y eso es lo que genera o que los transistores pueden tener fugas de continua, ¿ya? Por tanto, eso es lo que se busca también detectar o reconocer finalmente en con la protección tipo B. ¿Ya? Así que ahí la recomendación es B más que F. Bien. Ahora, en el número 6, ¿cierto?, puesta a tierra y enlace equipotencial. Fíjense que acá nos da, con un juego también en las protecciones diferenciales, un rango, ¿cierto?, también de impedancias de tierra distinta. Ahora, toda protección diferencial, ¿cierto?, toda protección diferencial debe estar protegida a la sobrecarga y al cortocircuito mediante una protección termomagnética. De acá había una de las personas que comentó, ¿cierto?, el debate típico, ¿cierto?, si va adelante o va después la protección termomagnética. Fíjense que toda protección diferencial, el reglamento lo establece así, debe estar protegido tanto a la sobrecarga como al cortocircuito, ¿cierto? Para dar esta protección, finalmente, la corriente nominal de la protección, ¿cierto?, diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética instalada aguas arriba.
sea, vamos a ver un esquema, o podemos incluso verlo acá mismo. En este caso, por ejemplo, si yo conecto, por decir algo, una protección de 16 amperes, ¿cierto? De 16 amperes, una termomagnética, la protección diferencial que está aguas abajo debe tener un rango finalmente de corriente mayor a esos 16 amperes para estar protegido. Entonces, en el caso, ¿cierto?, de una sobrecarga, quien va a cortar la sobrecarga, ¿cierto?, va a ser la protección termomagnética aguas arriba y en ningún caso va a afectar finalmente el diferencial. ¿Ya? Ese es el esquema. O bien, ¿cierto?, que está permitido también que la suma de las corrientes nominales, ¿cierto?, que la suma de las corrientes nominales de las protecciones termomagnéticas aguas abajo, ¿cierto?, que dependan del diferencial, no sea mayor que la capacidad, ¿cierto?, nominal que tenga el diferencial. O sea, en este caso, si acá, vamos a ver este esquemita de acá, si nosotros vemos, por ejemplo, la protección diferencial, ¿cierto?, que es de 40 amperes, las protecciones finalmente que están abajo es de 10 amperes, 10 amperes y 10 amperes. En total, ¿cierto?, sumarían como máximo 30 amperes y en ningún caso van a sobrepasar estos 40. Por tanto, también estamos cuidando nuestra protección diferencial con este esquema. ¿Ya? Ir conectada ¿en qué dice lo? ¿En qué va a ir conectada la ATP en la protección diferencial? Sí, bueno, no sé si me puedes aclarar un poquito más la pregunta, la vamos a responder al tiro, ¿ya? ¿Qué otro punto tiene la puesta a tierra y la conexión equipotencial, cierto? Se podrá superar valores, y acá un permiso finalmente que da el reglamento cuando consideramos protecciones diferenciales de 300 miliamperes. Se podrá superar el valor resultante de la puesta a tierra de servicio, ¿cierto? De 20 miliohms, que es lo que está, solamente en instalaciones, ¿cierto?, de baja tensión que cumplan con al menos uno de los siguientes puntos. O sea, nos da la posibilidad de tener una tierra de servicio que supere los 20 miliohms, vamos a ver que es un rango hasta los 80, ¿cierto?, siempre y cuando las instalaciones, ¿cierto?, cuya potencia no sea superior a los 10 kilowatts, por un lado, ¿cierto?, que utilicen un esquema de conexión a tierra de neutralización, ¿cierto?, vamos a ver si está en el punto 5, que cuenten con un interruptor o disyuntor general de corte omnipolar, significa que corte finalmente todas las fases más el neutro, ¿ya? Y que todos los alimentadores de la instalación estén protegidos por una protección diferencial con una sensibilidad de 300 miliamperes. Cuando consideramos, ¿cierto?, finalmente esta sensibilidad finalmente dentro de nuestro esquema de protección, vamos a poder permitirnos una tierra que supere, ¿cierto?, un poco más lo que está establecido, ¿cierto?, como 20 ohm en nuestro reglamento, ¿ya? Ahora, veamos, por ejemplo, en el caso o que nos señala, ¿cierto?, en las instalaciones de equipo, por ejemplo, protecciones, ¿cierto?, de cortocircuito, diferencial y asimetría, en el punto 5629, todo motor deberá contar con protección diferencial. Lógico, ya vimos, ¿cierto?, que en realidad el motor está expuesto, lógicamente, a tener también inconvenientes y de generar cierto un riesgo, por tanto hay que asociarlo también a protecciones diferenciales. En los centros de control de motores, ¿cierto?, los CCM que se conocen, deberán contar con protecciones de sobretensión permanente, ¿cierto?, y protecciones de sobretensión transitorias, también basado en la 61643-11. Ya, bueno, en el último webinar, ¿cierto?, vamos a tocar este punto de las protecciones transitorias con mucho más detalle, ¿cierto? Pero está considerado también que tienen que tener los centros de control de motores, tanto la protección diferencial como también la protección, ¿cierto?, permanente, de sobretensión, ¿cierto?, transitorias y permanentes, y hay que tenerlas en consideración. Las protecciones por fallas de tierra en los sistemas de autogeneración. También tenemos protección diferencial considerada acá. La protección por falla de tierra podrá estar contenida, ¿cierto?, en un interruptor diferencial o en un bloque diferencial, ¿cierto?, como parte de interruptor termomagnético, ¿cierto?, como se indica acá. El diferencial deberá ser de tipo A o tipo B, ¿cierto? Y su corriente diferencial no será superior, ¿cierto?, a los 30 miliamperes. Ya para unidades de generación para potencia instalada inferiores a los 10 kilowatts, ¿cierto? Mientras que para unidades de generación que sean igual o superior a los 10 kilowatts, ¿cierto?, su corriente diferencial no será superior entonces a los 300 miliamperes. Y ahí nos deja bien claro finalmente cuál es lo que, o cuáles son finalmente las que nosotros debemos considerar. Ya la recomendación acá es finalmente en instalaciones que sean del tipo fotovoltaica, donde tengamos presencia de inversores, es más factible, ¿cierto?, de andarse por la alternativa de diferencial tipo B. ¿Ya?
Y bueno, en las instalaciones de uso general, ¿cierto? Que esto es el RIC 10, en las instalaciones de uso general, en los tableros, finalmente, todo circuito de alumbrado, ¿cierto? Y cuando habla de circuitos de alumbrado se refiere a iluminación y enchufe, deberá estar ahora entonces protegido por una protección diferencial. En la NSH 4/2003 teníamos el caso de que la protección diferencial era exigible para los circuitos de enchufe, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa finalmente con las lámparas, por ejemplo, que instalábamos que tenían estructuras metálicas? ¿No son también un riesgo finalmente si estamos ahí en el punto de la conexión de iluminación con fase y neutro en una lámpara metálica? También claramente representa, ¿cierto?, un riesgo. Por tanto, ahora el reglamento exige que para todo circuito alumbrado, iluminación y enchufe cuente finalmente con una protección diferencial y que la sensibilidad no sea, ¿cierto?, superior a los 30 miliamperes. Por tanto, ya esa es una condición entonces exigible en general para las instalaciones. Bien. Y acá está un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto? Que se repite también dentro del pliego número 10 de instalaciones generales. Se deberá asegurar, ¿cierto?, que todo protector diferencial quede entonces protegido a la sobrecarga y al cortocircuito mediante una protección termomagnética, ¿ya? Entonces, para esto, la corriente nominal de la protección diferencial, ¿cierto?, debe ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética que se instale hacia arriba o aguas arriba, ¿cierto?, de esta, para poder, ¿cierto?, que ésta se encuentre protegida, ¿cierto? O bien, lo que habíamos dicho hace un rato, que la suma de las corrientes que estén aguas abajo, finalmente, las protecciones termomagnéticas no superen, ¿cierto?, la corriente nominal que tiene la protección diferencial. Entonces, fijémonos acá un poco en esta imagen. Ya acá tenemos nuestras protecciones termomagnéticas, ¿cierto?, nuestra protección diferencial. Y acá señala, ¿cierto?, que para estos circuitos, ¿cierto?, tenemos una protección termomagnética, dos protecciones termomagnéticas que tienen 10 amperes y 16 amperes, ¿cierto? Y en este caso están asociadas a las protecciones diferenciales aguas abajo con corrientes nominales de 25 amperes, ¿cierto?, cada una de ellas. Por tanto, en el caso, ¿cierto?, de que una corriente sobrepase los 16 amperes para el segundo caso, ¿cierto?, que esta corriente IN3 sea sobre 16 amperes, quien va a cortar o que va a proteger finalmente va a ser el termomagnético, pero esos 16 amperes o hasta esos 16 amperes no van a influir finalmente o no van a afectar ni dañar la protección diferencial. ¿Ya? Por eso se pide un poco el esquema de protección de esa forma. O como veíamos hace un rato, ¿cierto?, en un esquema, ahora acá ya más en real, como podría ser, ¿cierto?, un modelo. Si tenemos una protección diferencial que es de 40 amperes, ¿cierto?, las protecciones termomagnéticas que estén aguas abajo, en ningún caso tienen que superar, ¿cierto?, la corriente nominal que tenga la protección, ¿vale? Por lo tanto, fíjense que ahí cada uno de los termomagnéticos que están aguas abajo son de 10 amperes. Si sumamos todas estas corrientes nominales, finalmente son 30, son inferior a la que se fijó finalmente para la protección, ¿ya? Así que ahí a tener en cuenta, ¿cierto? Son condiciones que se deben tener. Ya, veamos, en el caso de tablero, ¿cierto? Desde una protección diferencial, esto es súper importante también, no se podrá derivar más de 3 circuitos, ojo ahí, para lo cual deberá cumplirse, ¿cierto?, con lo indicado en el punto 5136, ¿cierto? En el caso de que una protección diferencial agrupe más de un circuito, esta protección no podrá operar sobre el 100% de la instalación, salvo, ¿cierto?, la protección, ¿cierto?, diferencial de 300 miliamperes que hablábamos hace un rato, ¿cierto?, que sí está permitida. De lo contrario, ¿cierto?, máximo 3 circuitos, ¿cierto?, es lo que podemos colocar aguas abajo de la protección diferencial según el nuevo reglamento. Bien, y ya para ir terminando, revisamos un poco la oferta, ¿cierto?, en interruptores diferenciales. Tenemos, ¿cierto?, interruptores tipo AC, ¿cierto?, que protegen contra ya dijimos, contra las fallas en 50 Hz. Vamos a encontrar instantáneos, ¿cierto?, bipolares desde 16 hasta 100 amperes, tetrapolares de 25 a 63 y sensibilidades que van entre los 10, 30 y 300 miliamperes, ¿cierto? Exactamente, Jaime, se debe considerar otra protección diferencial. Los tipo A, ¿cierto? Dentro de los tipo A, vuelvo a reforzar, ¿cierto? No solo fallas en 50 Hz, sino que también fallas pulsantes de continua. Vamos a encontrar diferenciales instantáneos, bipolares que van desde 2580, tetrapolares que van de 2580, sensibilidades, ¿cierto?, de 30 y 300 miliamperes, ¿ya?
En los hiperinmunizados o tipo F, ¿cierto? Que acuérdense que a lo anterior, además, ¿cierto? Sumamos el fallas de alta frecuencia o componentes de alta frecuencia que se puedan sumar en torno al kilohertz o 1000 Hz, ¿cierto? Vamos a tener protecciones instantáneas, bipolares, que van de 25 a 63, tetrapolares, que van de 25 a 80 amperes, ¿cierto? Y sensibilidades de 30 miliamperes, ¿bien? Y en los interruptores tipo B, que a lo anterior le sumamos además las fugas de corriente continua que puedan tener, ¿cierto? Son instantáneos, bipolares que van de 40 a 63, tetrapolares de 40 a 63 y sensibilidades también de 30 a 300 miliamperes, ¿cierto? Esa es la gama finalmente que pueden encontrar, ¿ya? Y diferenciales, ¿cierto? Tipo F, protege contra fugas a tierra en presencia de fallas del tipo alterna, ¿cierto? Son empleados, ojo, como protección general de fuga a tierra, ¿ya? Son una protección finalmente de fuga a tierra con la ventaja, ¿cierto?, de ofrecer selectividad, ¿cierto?, con los diferenciales instantáneos que existan aguas abajo, ¿ya? En este caso, el retardo sí puede ser selectivo, son tetrapolares o hay tetrapolares desde 40 a 63 y sensibilidades, ¿cierto?, de 300 miliamperes, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tenemos un esquema de bloque diferencial, ¿cierto? Donde nosotros vamos a poder finalmente insertar, ¿cierto? Los módulos, ¿cierto? De desconexión, ¿cierto? El bloque. Pueden ser instantáneos, ¿cierto? Bipolares, asociables a disyuntores desde 40 hasta 63 amperes. Ahí por eso tenemos la inserción, ¿cierto? De los disyuntores finalmente. Tripolares, ¿cierto? Y tetrapolares, asociables a disyuntores que van de 40 a 63 amperes y sensibilidades, ¿cierto? De 30 y 300 miliamperes. Se puede mezclar circuitos de iluminación con circuitos de enchufe en un solo diferencial o algún punto de la norma lo prohíbe. Buena pregunta, Juan. Buena pregunta. Creo que hay un punto que lo prohíbe, pero no lo recuerdo ahora con exactitud. Ya, no sé si, Alba, tú puedes aprovechar de revisar en el pliego 10, pero me parece que tienen que estar por separado. ¿Ya? Vamos a buscar rapidito ahí para responder ahí la inquietud de Juan. Tengo la duda, no recuerdo el punto con exactitud. ¿Ya? Tipos AC, ¿cierto? Ya habíamos como disyuntor diferencial, ¿cierto? Acá tenemos la mezcla finalmente, ¿cierto? Un disyuntor diferencial. Tenemos la posibilidad, ¿cierto? De obviamente tener el automático más el diferencial, ¿cierto? Todo en uno, a eso se refiere con disyuntor diferencial. Lo que nos permite, obviamente, optimizar el cableado, ¿cierto? Vamos a encontrar bipolares que van desde 6 a 40 amperes, con, ¿cierto? Corrientes de corte de 6.000 a 10.000 amperes, curva C. Tetrapolares, ¿cierto? De 10 a 32 amperes, ¿cierto? Con curva C también y poder de corte de 6.000 a 10.000 amperes. Y sensibilidades que van de 10, 30 y 300 miliamperes en el caso de los disyuntores diferenciales, ¿ya? En el caso de los disyuntores tipo F, ¿cierto? Misma característica, vamos a tener un todo en uno, finalmente, termomagnético diferencial. Bipolares que van de 10 a 40 amperes, desde 6 a 10 kiloamperes, curva C, sensibilidades de 30, ¿cierto? Miliamperes. Y disyuntores, ¿cierto? Diferenciales también en caja moldeada, donde acá sí vamos a poder hacer algunos ajustes, calibres que van desde los 40 a los 250 amperes y posibilidades de integrar también unidades de medida, ¿cierto? Al mismo caja moldeada. Y, ¿cierto? Ya por último, el relé diferencial, ¿cierto? El relé diferencial finalmente nos va a permitir mucho más ajuste que otro. Fíjense que ahí vamos a poder, en el toroide, finalmente pasar los distintos cables de alimentación y luego este funciona conectado finalmente a este relé, pero este relé nos va a permitir, ¿cierto?, modificar, ¿cierto? Vamos a tener una sensibilidad regulable, ¿cierto? Y un tiempo de apertura regulable, ¿ya? Y el toroide, fíjense que va a un diámetro de 35 hasta 80 milímetros, ¿cierto? Y también con sensibilidades que son regulables en el toroide, ¿ya? Por tanto, acá se amplía bastante más la posibilidad, ¿cierto?, de utilizar esta protección diferencial en distintas cargas o en distintos circuitos, ¿ya? Y bueno, existen obviamente también sistemas de reconexión, ¿cierto? O nuestro sistema Stop and Go, que permite finalmente la reconexión, ¿cierto? De algunas protecciones cuando estas han operado, ¿cierto? Lo permite hacer finalmente sin problema. ¿Bien? Bueno, entonces eso para finalizar acá como punto de cierre, la importancia, ¿cierto?, de tener finalmente la protección diferencial es crucial dentro de una instalación. Ya recordemos que es
nuevamente la única protección finalmente que nos da protección vital, ¿cierto? Que va a evitar, ¿cierto? Que estemos expuestos durante un tiempo prolongado a una carga eléctrica, ¿cierto? Y esto nos puede costar la vida, ¿ya? Así que ojo ahí a considerar cumplir el reglamento, ¿cierto? Lo que está estipulado, lo que está mandatado finalmente por los nuevos pliegos técnicos, porque está en pos finalmente de tener, ¿cierto? De tener una instalación mucho más segura, ¿ya? ¿Cierto? A lo que teníamos o hemos tenido con el paso del tiempo. Eso por un lado. Y a escoger finalmente, ¿cierto? La protección diferencial más adecuada, ¿ya? Para evitar, ¿cierto? Pasar malos ratos, para evitar, ¿cierto? Tener malas operaciones dentro del sistema, es escoger la protección más adecuada para la carga finalmente que vamos a estar utilizando, ¿cierto? Y a la cual queremos realizar una protección para la persona, ¿ya? Así que eso en general, nuevamente, agradecerles el que hayan podido conectarse, invitarlos, ¿cierto? A que sigan participando de las demás charlas que se van a dar de protecciones, ¿cierto? Acabamos de ver una, que es la más importante finalmente para mí, proteger a la persona, pero también es necesario, ustedes saben, proteger a las instalaciones y proteger nuestros bienes. Por tanto, invitados, ¿cierto?, a que puedan participar del resto de las charlas y completar el ciclo de protecciones. ¿Bien? Alba, eso de mi parte. Perfecto, gracias Salvador por tu presentación y muchísimas gracias a todos los que participaron, los que hicieron sus preguntas, interactuaron a través del chat. De verdad que muy amena esta capacitación. Les agradecemos por participar y por acompañarnos. Acá veo una pregunta, si se puede descargar esta charla, Miguel. La grabación de esta charla la vas a poder encontrar a partir de mañana en nuestro canal de YouTube Legrand Chile. Así que te invito a visitar nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a estar subiendo las grabaciones de todos los webinars, tanto de esta especialidad de protecciones eléctricas que inició el día de hoy, como otra especialidad que vamos a iniciar el viernes de la semana que viene de instalaciones eléctricas residenciales. Así que ahí vas a poder encontrar muchísima información, estas grabaciones, así que espero también hayan podido descargar la presentación que preparó Salvador. Así que, Salvador, muchas gracias. Yo aprovecho acá para comentarles que muchas de estas soluciones nuevas que aparecen de acuerdo al nuevo reglamento ya se encuentran incluidas en nuestro catálogo. Tenemos un nuevo catálogo Legrand 2021-2022. Así que los invito a descargarlo, está en nuestra página web, también se los dejé ahí en el chat para que puedan también complementar toda esta información que Salvador les ha entregado el día de hoy. Eso, así que muchas gracias Salvador, no sé si tienes algo más que comentar. Solo despedirme, sí. Muchas gracias a todos por la participación y gracias a ti, Alba, también por la ayuda ahí en el chat. A veces presentar y leer el chat es medio complicado, así que totalmente. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Les dejamos también una muy breve encuesta de satisfacción en pantalla para que nos puedan dejar sus comentarios, pero también qué otros temas de interés les gustaría ver en próximas capacitaciones, sobre todo ahora que estamos preparando todo para el año 2022. Así que sus sugerencias, sus comentarios son muy valiosos para nosotros para seguir mejorando cada día esta experiencia de las capacitaciones y bueno, esperemos muy pronto también no solo verlos en este formato online, sino también poder compartir, si así podemos, si así nos permiten las condiciones sanitarias, nuevamente en nuestras oficinas, en nuestra casa acá. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a los que ya también están contestando la encuesta de satisfacción y bueno, no olviden descargar su diploma de participación del día de hoy. Recuerden que yo voy a cerrar la sala en unos 2-3 minutos más y tan pronto yo cierre la sala les va a llegar un correo electrónico de forma automática agradeciendo su participación y al interior de este correo ustedes van a poder descargar el diploma de participación del día de hoy. Así que Carlos, Joaquín, Jaime, Gabriel, muchísimas gracias. Déjennos todos sus comentarios por favor en el formulario, en la encuesta de satisfacción que está en pantalla, dice encuesta de satisfacción, clic aquí porque de esta forma lo vamos a poder evaluar, vamos a poder estudiar qué podemos hacer, qué novedades y qué necesitan que nosotros conversemos con ustedes el año que viene. Así que muchas gracias, Oscar, Freddy, a todos, Víctor, gracias a todos los que nos acompañaron desde Santiago, pero también desde regiones, Vitemuco. Así que bueno, a todos muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes. Disculpen, próximo martes 2, el lunes es feriado. Nos vemos el próximo martes 2 con protecciones modulares a la misma hora, a las 10 de la mañana. Chao a todos y nos vemos. Saludos a don Jorge desde Los Ángeles y a Marcelo desde Santiago. Muchas gracias, nos vemos. Hasta pronto.
Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.